Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona, damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y también a todos quienes puedan participar de este devocional. Junto a mi esposa, nuestra hermana Damari, les saludamos en el fraterno amor del Señor, esperando que se encuentren muy bien junto a sus seres amados. Vamos a invitarles en forma inmediata a que demos inicio a nuestro devocional dominical en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para eso vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo número 6. Y la invitación es para que usted pueda seguir la lectura a través de su propia Biblia. Y nos vamos a poner de pie y leer la palabra del Señor. Los Hechos, capítulo número 6, versículo número 3 en adelante. Damos lectura en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Muchas gracias. Quiero dar en primer lugar al Señor en esta hora por esta bendición que me ha concedido de poder participar de este santo servicio, este devocional dominical que ya es nuestra costumbre realizar en la ciudad de Pamplona, España, en la comunidad de Navarra, muy cerca de la frontera francesa, acá en los Pirineos, y muy agradecidos de parte del Señor por la vida, la salud que nos concede y porque el Señor nos ha dado la bendición de poder estar trabajando con esta pequeña congregación naciente de la ciudad de Pamplona. No ha sido una tarea fácil, no lo es para nadie, ¿verdad? Es fácil liderar la obra del Señor, sean muchos o pocos. Pero cuando estamos en un lugar lejos de la casa, de la patria, de la iglesia que nos vio nacer, a veces es más difícil. Pero con la ayuda del Señor, con la ayuda de nuestros hermanos, hermanas en este lugar, las cosas se facilitan. Y en esta tarde el Señor nos quiere hablar también por esta palabra. El libro de los Hechos es un libro que hemos estado estudiando en forma intercalada, día domingo intermedio, ¿verdad? Y hoy día nos toca ver la elección de estos 7 diáconos, que son estos hombres que acompañaron la labor apostólica en la iglesia, esta iglesia, como siempre lo digo yo, la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica o la iglesia que es llamada también la iglesia primitiva. Y lo que vamos a aprender a través de estos versos, y nos queda clarísimo, es que todo trabajo del Señor requiere de un alto nivel de espiritualidad. Nada en la iglesia, nada en medio de la iglesia de Dios se puede hacer de cualquier manera. No porque una persona cante bonito va a cantar en medio de la iglesia. No porque una persona tenga virtudes artísticas le vamos a entregar la labor sagrada de dirigir un coro.
No puede una persona porque a lo mejor tiene gracia para hablar, presidir una reunión. No podemos encomendarle el trabajo de la iglesia a cualquiera porque Dios dirige a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Y toda labor que se realiza en medio de la iglesia debe ser también dirigida por el Espíritu Santo y ejecutada por hombres y mujeres en los cuales habite el Espíritu Santo de Dios. Porque si no fuera así, ¿qué garantía tiene un alma de que se le está entregando algo venido de Dios? Si probablemente quien canta, quien dirige, quien habla, a lo mejor no está siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Todo trabajo del Señor requiere de un alto nivel de espiritualidad. Por eso que en la iglesia nadie postula a un trabajo, nadie se postula, ¿verdad?, a realizar una labor cristiana en medio de la iglesia, no, porque todo es elegido por medio de Dios a través de quienes Dios también ha delegado esa función. La iglesia, amados hermanos, no es una ONG. La iglesia no es una fundación donde personas voluntarias, como por ejemplo en la Cruz Roja, pueden ofrecer sus servicios para ayudar a las personas. La iglesia es un organismo sagrado constituido por nuestro Dios. Y vemos aquí que en el ambiente de esta iglesia, en la cual también ya hemos observado, se levantó la primera gran persecución sobre los apóstoles. La iglesia, a la par con esta persecución, con esta tribulación, se encuentra todavía en Jerusalén. Se está preparando en la ciudad del gran Dios, de nuestro buen Dios, allí en Jerusalén, esta ciudad amada, allí donde los judíos están siendo convertidos al Evangelio, pero también hay otros que no son judíos, que son prosélitos, es decir, son del pueblo gentil, es decir, de las naciones o países no judíos, no israelitas, pero que se convirtieron estas personas al judaísmo o que se convirtieron ahora al cristianismo. Y esto es hermoso porque cuando usted lee estos versos que hemos leído, si usted lee atentamente el versículo número 7, en el versículo número 7 se muestra el contexto, lo que está pasando en medio de este pasaje. ¿Cuál es el contexto, el ambiente, el clima espiritual que se está viviendo en medio de la ciudad de Jerusalén? Dice, y crecía la palabra del Señor. Es decir, crecía la evangelización, se multiplicaba la predicación del Evangelio. Y luego dice, y el número de los discípulos, no hablamos de los apóstoles porque los apóstoles eran 11 los que quedaban luego de que Judas, ¿verdad? Usted conoce la historia, pero fue elegido a través de la oración, fue elegido Matías. Y estos 12 eligieron, ¿verdad?, a estos diáconos. Entonces dice, pero los apóstoles eran unos, estos 12, pero los discípulos eran muchos. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ya en una predicación se había multiplicado, se habían convertido 3.000, luego 5.000. Y luego dice acá, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Miles de almas se estaban convirtiendo al Evangelio. Y luego dice, también, qué maravilloso es esto, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, muchos de aquellos que pertenecían a la tribu levita, que a través de la tradición y religión judía, ellos servían a Dios en el templo, sin embargo, estaban obedeciendo a la fe. Qué maravilloso es esto, cuando el Evangelio empieza a encontrar, empieza a hallar lugar en las diferentes personas, en los diferentes tipos de personas de una ciudad. Dios está encargándose de que a través del Espíritu Santo, a través del Evangelio, la palabra está llegando aún a los sacerdotes. Estos sacerdotes que aún por ser sacerdotes o levitas, ellos continúan siendo pecadores sin salvación, porque la ley de Dios, siendo perfecta, no salvaba lamentablemente al hombre, ni lo liberaba de sus pecados. Solamente Jesucristo el Señor. Y aquí vemos que no hay duda, muchos de ellos
aceptaron a Jesús el Señor, se convirtieron al cristianismo y no hay duda se transformaron en verdaderos discípulos. Alabado sea el Señor. Y es en este clima de espiritualidad en medio de la ciudad de Jerusalén en que en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, dice el verso 1, hubo murmuración de los griegos. Todo trabajo en el Señor, amados hermanos, es importante. Y esto lo vamos a ver porque aquí encontramos una disyuntiva. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Es decir, estos que se habían convertido siendo gentiles y eran griegos, ellos criticaban a los hebreos o de la religión judía. Los griegos estaban establecidos en Jerusalén y por eso que en Jerusalén se hablaba también el griego. Y ellos, dice, hablaban en contra de ellos, murmuraban. ¿Y por qué razón? Porque las viudas de aquellos, es decir, los hebreos, eran desatendidas en la distribución diaria, es decir, en la distribución de los alimentos. En la distribución de los alimentos. Y aquí vamos a ver que todo trabajo, como lo dijimos recién, en el Señor, es importante, sin duda alguna. Frente a esta disyuntiva apostólica de analizar esta situación, llegaron a la hora de entender de que se requería una decisión apostólica, es decir, un acuerdo apostólico. Y pongo el acento en el apostólico, en el concepto apostólico, porque era precisamente estos 12 apóstoles, la autoridad de la iglesia, digámoslo así, quienes tenían que hacerse cargo de la disyuntiva que estaba naciendo en medio de la iglesia. La autoridad de una iglesia no puede solamente observar, ser un observante de una disyuntiva en medio de una congregación, sino que tiene que poner fin también a la disyuntiva. ¿Y cómo? Esclareciendo cuál va a ser el acuerdo, la verdad a tratar y cuál va a ser la directriz a que se debe someter también el pueblo del Señor. Y los apóstoles son de una sola voz. Los apóstoles toman una sola decisión, entre ellos no hay detractores, todos piensan igual. ¿Y sabe por qué? Porque esto es prueba, es manifestación de que los 12 apóstoles estaban unidos y esto es demostración que la autoridad está siendo dirigida por el Espíritu Santo del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una unidad en la decisión y también en la comunicación de esta decisión. Y la iglesia, al ver esta unidad en medio de la autoridad, entonces asume, ¿verdad?, la decisión tomada y asume con obediencia. Qué maravilloso es esto. Los discípulos que oyeron, ¿verdad?, la decisión apostólica, tomaron a bien el colaborar, en seguir la sugerencia, la instrucción dada. Y vemos que lo hicieron yo diría, de la mejor forma posible. Qué maravilloso, hermano, hermana. Usted también sea un colaborador, una colaboradora de sus pastores, de sus guías, de sus hermanos encargados, nunca de problemas en medio de su congregación, ¿verdad? Y vemos aquí a través de este pasaje cómo, aunque todo servicio es importante, ya lo decíamos recién, la disyuntiva de preocuparse de las mesas o de la palabra del Señor fue muy clara para los apóstoles porque ellos convinieron en que la palabra del Señor prevalece por el sobreservir. Por el sobreservir a las mesas. Ellos llegan a establecer claramente, simplemente diciendo, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Eso lo dicen en el versículo 2. Y si mira usted el verso 4, luego que ellos dan la instrucción a los discípulos de buscar a personas, hombres, varones llenos del Espíritu Santo, ellos agregan lo siguiente, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos entienden que hacerse cargo del ministerio de la palabra no es algo sencillo, donde hay lugar probablemente a realizarlo en forma liviana, sino que ellos persistirían en la oración.
La oración y el ministerio de la palabra deben ir unidos. Nadie puede ser un buen predicador, nadie puede ser una buena predicadora si no mantiene un contacto estrecho con Dios, porque es Dios quien le va a iluminar, es Dios quien va a hablar por usted, Dios es quien va a colocar palabras y el Señor dijo, no penséis lo que habéis de decir, porque el Espíritu Santo os colocará palabra y Él hablará por vosotros. Pero para eso es necesario mantenerse en oración, en comunión constante con Dios. Porque la oración no es llevarle un listado de peticiones al Señor, sino que la oración, amada hermana y hermano, es la oportunidad en que usted con sus ojos cerrados vela por su alma, se comunica con el Padre como lo hacía el Señor en Getsemaní y en diferentes lugares donde Él durante la noche entera muchas veces buscó a Dios el Padre para poder continuar ejerciendo la difícil labor que tenía, siendo aún el Hijo de Dios. No se mira en menos entonces el servir a las mesas, no, pero se prioriza lo más sagrado. Amados hermanos, considere esto, se está priorizando lo más sagrado, pero lo no tan sagrado, esto de que era servir a las mesas, el alimento a las viudas, no es un trabajo de menor importancia o que requiera de menor consagración, sino que usted ya puede ver cómo aquí los apóstoles se afanan de establecer un requisito mínimo. La conformación de la iglesia, hermano, y esta es la razón, es una iglesia, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y cuando hablamos que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, es porque la Biblia nos enseña que son miembros santos. La iglesia no está constituida por cualquier persona. Muchos llenan los templos, pero no todos son iglesia. Los templos muchas veces se llenan, las asambleas cristianas, pero no todos son realmente iglesia, porque la iglesia son miembros santos, consagrados, personas consagradas, personas, al decir consagrada, la palabra consagrada significa separados. ¿Separados de qué? Separados del mundo, porque los cristianos mundanos no son verdaderamente cristianos. Un cristiano, el concepto de cristiano mundano no existe. Un cristiano es una persona alejada de las obras mundanales. Es una persona que se ha apartado, se ha consagrado para el Señor. Y esto es la iglesia de Cristo. Por eso que es incómodamente aceptado por muchos que la iglesia no es de este mundo. Y lo he dicho claramente, es incómodamente aceptado por muchos hijos de la promesa que refieren y dicen amar a Dios, pero todavía no se convierten ellos con incomodidad. Entienden que la iglesia real, la que se va para la gloria, no es una iglesia que solamente declara una fe, sino que es una iglesia que se acerca a Dios a través de la santidad, a través de la perseverancia en la santidad. No una iglesia que se mezcla con la mundanalidad. Una iglesia militante que camina a los cielos, pero conforme al estándar de Dios. Esta es la iglesia que sirve a Dios. Esta es la iglesia que sirve a las mesas. Mire, es una iglesia consagrada. No cualquiera puede servir a las mesas en medio de una iglesia. A veces por animar a las personas para que puedan sentirse identificadas con una congregación, se les permite, a veces son nuevitos, se les dice, venga, ayúdenos a servir acá a los hermanos, pero yo entiendo por la palabra del Señor que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, esa iglesia llena del Espíritu Santo, entendía que todos los trabajos del Señor, aunque sean trabajos aparentemente de menor consagración, pero todos requieren una consagración ante Dios, porque son trabajos santos para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros miramos la iglesia entonces militante, la iglesia que hoy camina a los cielos, debe tener como ejemplo a aquellos santos de la palabra del Señor. Yo recuerdo a Enoc.
¿Se acuerda usted? Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Noé, quien construyó un arca porque era un hombre justo y no murió porque Dios por su justicia le salvó. Era un hombre diferente al resto de su sociedad. Abraham, Job, Daniel son ejemplos para la iglesia. ¿Y cuál era el factor común de estos varones? Que todos eran amigos de Dios, hombres de fe, santos, apartados, diferentes a la sociedad en las cuales les tocó vivir, hombres diferentes a las civilizaciones en las cuales ellos vivieron. ¿Y nosotros somos diferentes? Usted, amada hermana y hermano, que se dice ser cristiano, ¿es diferente a su vecino que no lo es? ¿O es que muchas veces los ateos, nos dan ejemplos de buenas obras? Pero lo que Dios no quiere solamente es buenas obras, como los griegos están demandando de los hebreos que ellos tengan buenas obras, se preocupen de las viudas, sino que Dios perfecciona ese estándar y dice, sí, deben haber buenas obras, pero las personas que hacen labor en la iglesia deben ser personas santas, consagradas. En la iglesia, amados hermanos, hay que entender que no se le sirve a Dios de cualquier manera. No se canta a Dios en un coro de cualquier manera porque se tiene buena voz o se toca porque hay actitudes artísticas. No, Dios no necesita artistas en medio de la iglesia. Dios no necesita cantantes en medio de la iglesia. Dios no necesita habladores de sí mismos en medio de los altares. Dios necesita hombres y mujeres santas. No sirve improvisar. No sirve improvisar. Todo debe apuntar a la excelencia espiritual y eso está marcado por la santidad. Solo posible es servir a Dios mediante una verdadera conversión en el alma. Aquellos que han nacido de nuevo serán vasos útiles, vasos verdaderamente llenos del Espíritu Santo, porque sin llenura del Espíritu Santo es imposible servir a Dios. Y yo no hablo de que tengamos que andar saltando, levantando las manos o gritando, nada más, no. Un hombre y una mujer puede hacerlo silenciosamente, pero si está lleno y lleno del Espíritu Santo, va a ser movido por Dios para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Sin esto, hermanos, somos presos solamente de la tradición y de la religión sin gracia y sin sabiduría. Para los griegos era importante la religión. Si nosotros miramos a estos ejemplos, estos baluartes de la fe, como dice el Hebreos capítulo 11, Enoc, Daniel, nombramos algunos, Abraham, ¿verdad? La palabra del Señor es clara en Hebreos capítulo 11, estos ejemplos, porque así Dios quiere que usted sea, así quiere que yo sea hoy, no cualquier cristiano, sino que cristianos que tengamos un estándar alto como estos baluartes de la fe. Y cuando usted mira Hebreos 11, dice que ellos fueron hombres que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron grandes promesas de Dios, taparon bocas de leones, mire, a lo que fueron expuestos, apagaron fuegos impetuosos. Hoy día España se está quemando en diferentes lugares, no hay cómo apagar el fuego, pero estos hombres apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Es decir, ellos mismos se debilitaban, pero aún así el Espíritu de Dios en ellos los levantaba, se hicieron fuertes en medio de las batallas, pusieron en fuga a ejércitos completos. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Milagros, mas otros fueron atormentados en azotes, pero muchas veces no aceptando ni siquiera el rescate a fin de poder tener una mejor resurrección. ¡Qué maravilla, hombres! Dice la palabra del Señor que muchos de ellos experimentaron el vituperio, los azotes, también las prisiones, las cárceles, fueron apedreados, dice la palabra del Señor, aserrados, puestos a prueba, muertos de diferentes maneras, a filo de la espada, anduvieron para acá, anduvieron para allá, dice, cubiertos de pieles de oveja, hombres pobres, de pieles de cabras, pobres, angustiados, dice, y maltratados, así dice Hebreos 11, verso 37, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales
El mundo, dice el escritor, no era digno. Errantes por los desiertos y por los montes, por las cuevas y muchas veces también escondidos en diferentes lugares de la tierra, hombres de los cuales el mundo no era digno. Amados y amadas hermanas del Señor, hay hermanos en las iglesias tan buenos, hombres y mujeres de las cuales las iglesias no son dignas de tenerlos porque son tan santos, y esos son los ejemplos que debemos de seguir. Amados hermanos, Dios nos ayude frente a la iglesia apostólica primitiva del primer siglo, esta iglesia espiritual, consagrada, llena del Espíritu. Pareciera contradictorio que hubiera algún pecado como la murmuración de los griegos, pero vemos que ya el pecado está haciéndose presente desde el relato del capítulo 5, desde Ananías y Zafira, ese matrimonio que había querido tentar, mentirle al Espíritu de Dios. Y la murmuración está presente aquí. Hay comentarios de algunos en contra de otros que no estaban presentes, al parecer, porque eso es la murmuración, es hablar mal del otro. Y los griegos hablan mal de los hebreos, porque tenían culturas diferentes, no se querían mucho, los mismos hebreos o judíos miraban en menos a los griegos, y entre esto no hay duda, habían diferencias en la religión, en los cultos, en la manera de profesar la fe, aunque el Espíritu Santo los procuraba unir, pero también vemos que en una iglesia llena del Espíritu espiritual, naciente, se puede dar divisiones. Hay murmuración, hay pecados. Hermanos amados de nuestra congregación, limpiémonos de todo pecado, lavémonos con la sangre del Señor, no toleremos en nosotros las divisiones. Escuche bien, lo vuelvo a decir, no toleremos en medio nuestro las divisiones. Pidamos a Dios que nos una más y pongamos de nuestra parte, digamos no a los pecados ocultos que puedan entorpecer la gloria del Señor y practiquemos adecuadamente, si queremos decirlo, nuestra religión. Aquí Pamplona es una ciudad muy religiosa, una ciudad muy religiosa. Uno mira en medio de las ciudades, para quienes no conocen Pamplona, una ciudad donde casi en todos lados hay iglesias católicas, por supuesto, y algunas iglesias evangélicas, hay muchos religiosos, y eso en parte es muy hermoso, porque yo prefiero esto antes que una ciudad llena de casinos, una ciudad en donde no se profese la fe cristiana. Pero la religión, hermanos amados, no se profesa de cualquier manera. La palabra religión, que muchas veces es mirada en forma despectiva por el mundo evangélico, incluso a veces en medio de nuestras propias iglesias se ve como en forma tan despectiva la palabra religión, como si la palabra religión fuera mala, como si ser un religioso fuera malo. Pero si eso fuera así, Santiago estaría equivocado. Y aquí yo creo que hay una enseñanza para nosotros. Santiago era uno de los apóstoles más entendidos en cuanto a la ley de Dios, a la ley mosaica. Fue un hombre quien tomó buenas decisiones e inspiró a Pedro, inspiró a Juan, inspiró a Pablo cuando presentó una consulta allá en Jerusalén. Y Santiago o Jacobo, en una oportunidad allá en el capítulo 1, cuando habla de la importancia de ser hacedores de la palabra, se refiere precisamente a estos servicios que aparentemente no son tan importantes para algunos. No son el ministrar la palabra probablemente, no es ser un predicador, pero es parte de ser un verdadero cristiano y religioso también en el Señor. ¿Y qué dice Santiago? En el capítulo 1, en el verso 26, por ahí dice, si alguno se cree religioso, y voy a decir religiosa también para mis hermanas, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, mire, Santiago es muy claro, no refrena su lengua, es decir, lo que dice, sus palabras, es decir, sigue pecando con sus palabras, con lo que dice, murmura, habla mal de los demás, no entiende que un cristiano debe tener su lengua consagrada, la boca del cristiano no puede hablar cualquier cosa.
y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice la religión del tal es vana. Y esto quiere decir que muchas personas, y aún los mismos griegos que probablemente ellos creían estar bien, pero ya la murmuración les hacía pecar con la lengua, pecar con su lengua. Y eso hacía que la religión pudiese ser tan vana como la de aquellos que descuidaban a las viudas. Hermanos amados, no nos engañemos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, cuidado con estarnos engañando a nosotros mismos, cuidado, creyéndonos tan religiosos porque diezmamos, porque ofrendamos, porque a lo mejor oramos, vemos una reunión, pero si somos murmuradores y si no refrenamos nuestra lengua, inclusive digo yo nuestros propios pensamientos, porque lo que habla la boca es porque habla lo que está dentro del corazón. Dios nos ayude, dice la religión del tal es vana. Y quiero terminar pensando lo que es vana. ¿Saben lo que es vana? Vana es algo irreal. Es decir, tu religión sería irreal. Es algo ilusorio. Es decir, su religión podría ser solo una ilusión. El pensar que usted cree en Dios a veces. Servir a Dios a veces. Pero si con la boca no le sirve, su religión es una ilusión nada más. Lo siento mucho, le tengo esa mala noticia. Su religión es inexistente, porque eso significa vana. Es una apariencia nada más. Es una creencia trivial, presumida, engreída y fantasiosa. Fantasiosa, qué mala noticia para aquellos que no se han convertido al verdadero evangelio. ¿Sabe cuál es el verdadero evangelio? El mismo Santiago lo dice en el siguiente versículo. Léalo en su Biblia. Yo le comenté el capítulo 1 de Santiago, verso 26. Lea el versículo 27. Dice, la religión pura. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Ve que para Dios es importante actuar con pureza? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse, escuche bien, sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Visitar a los huérfanos, preocuparse de las viudas en sus tribulaciones, porque las viudas sufren y tenemos que acompañarles también. Pero también es importante guardarse sin mancha del mundo. Hoy día que hay tanto acceso a internet, algunos allí en los mismos equipos donde ven un servicio, donde escuchan la palabra, muchas veces ven cosas que no les conviene. Bueno, ¿y cómo vamos a llegar a los cielos? Lavémonos en la sangre del Cordero de Dios. Quiero terminar mirando acá nada más. Dice que luego que los apóstoles instruyeron a los discípulos a buscar 7 diáconos, hombres prudentes, les ponen unos requisitos para que estos 7 se preocuparan de las mesas y así ellos pudieran persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero ¿qué termino diciendo? Estos 7 varones, amados hermanos, establecen un perfil especial, un perfil el cual yo hoy con atención debo mirar, porque así Dios quiere que seamos, distinguidos entre todos, requisitos para servir a las mesas. ¿Cuáles fueron? Primero, hombres, dice, hermanos de entre vosotros, dice, de buen testimonio. Buen testimonio, esto quiere decir de un actuar ejemplar. Sin malos antecedentes, es decir, que eran hombres que no andaban con muchas señoras, que no tenían muchas novias, que no le debían dinero a nadie, que se preocupaban de ser amables, ser intachables en su conducta, con un comportamiento idóneo, porque Dios no recibe a cualquiera para que le sirva. Muchos creen en el Señor, sí, pero no todos son vasos limpios. Y por eso mismo es que Dios no puede usar a muchos. Hay muchos que siguen siendo iguales hasta el día en que se mueren. Nunca predicaron la palabra del Señor. Escasamente se aprendieron un corito y escasamente un versículo bíblico. ¿Y sabe por qué?
porque lamentablemente no entendieron que lo que Dios quiere es que seamos útiles en la obra del Señor. Ojalá no fueran 7 en Pamplona, ojalá fueran muchos más, pero en estos momentos yo digo, si mis hermanos desearan servir al Señor con todo el corazón, aquí está el estándar. Buen testimonio en primer lugar, buena conducta, buen comportamiento, un comportamiento idóneo, sin malos antecedentes. Y luego, segundo lugar, segundo requisito, lleno del Espíritu Santo, salvados, bautizados en el Espíritu, con una conversión real, una conversión que demuestre que somos hijos de Dios, no que somos mundanos un momento y después cristianos, después mundanos y cristianos, no, decididos de seguir verdaderamente al Maestro. Y llenos del Espíritu Santo significa que somos verdaderamente templos del Espíritu Santo, que somos árboles de Dios, que en nosotros son observables los frutos del Espíritu Santo, porque si no se observan en nosotros los frutos, en nosotros del Espíritu, no somos árbol de Dios. ¿Qué frutos? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, estas cosas contra las cuales no hay ley. Y en tercer lugar, ya dijimos, primero, buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu. Y en tercer lugar, sabiduría. Sabiduría. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que si usted quiere ser sabio, yo quiero ser sabio, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted quiere ser sabio, tema a Dios, tema a Dios. Dios es un Dios celoso. Él no se relaciona con lo impuro. Él no se relaciona con lo pecaminoso. Él primero limpia. Y si usted no se limpia, no puede servir al Señor de cualquier manera. No es como lo dicen muchos predicadores de la internet. Eso es falso, eso no es así. No se sirve a Dios de cualquier manera. El hombre y la mujer deben limpiarse. Y sin santidad, dice la Biblia, ninguno verá al Señor. Dios bendiga esta palabra. Que muchos desean ministrar, es verdad. Muchos quieren ser predicadores, es verdad. Mire, si para servir a las mesas Dios colocó un alto estándar, cuánto más para ser un ministro, una ministra, un obrero en la obra de Dios. Predicar la palabra del Señor no se hace de cualquier manera. Requiere tanto, Señor, sí. Requiere tanto esfuerzo, requiere tanto sacrificio. A veces pasamos hambre, a veces pasamos sueño, a veces nos fatigamos, pero lo hacemos por amor a la obra del Señor. Hermanos amados, amemos la obra del Señor, pero no sirvamos de cualquier manera. Dios te necesita, hermano. Dios te necesita, hermana. Por eso consagre su vida al Señor. Entregue su vida a Dios de todo corazón. Decídase hoy hacer un vaso de honra para que Dios le use y para que sea útil. Y un día allá en los cielos, Dios premiará su trabajo, recompensará su sacrificio. Dios les bendiga grandemente y para mi Dios eterno sea honra, gloria y alabanza. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que nos has dado, con la cual nos has hablado en este día. Bendice tu palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, para que sea una realidad. Y procuremos, Señor, también tener estos 3 elementos importantes en nuestra vida. Primero, este buen testimonio, tener una buena conducta cristiana, una conducta cristiana intachable. En segundo lugar, ser llenos del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, que habite en nosotros la sabiduría. Sin sabiduría, Señor, es imposible crecer en la gracia. Ahora derrama tu bendición sobre tu iglesia. Te lo ruego en el nombre glorioso de Jesús, mi Señor. Amén. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga mucho. Un abrazo grande, que el Señor te guarde y nos vemos en el próximo devocional del próximo domingo. Dios te bendiga.